Si visas en el gobierno vasco tienes que depositar allí la fianza y todo el mocordo, ¿eh? ¿Qué más te vale? Pocos va a haber, ¿eh? 1 de junio, el propietario. Hay que modificar. Ya, eso no. Tenemos Ana, público. hay que modificar la ordenanza por estimar una alegación. Sí, no es fundamental. La modificación te exige. Vas a tener que incluir en los supuestos de exención. Sí, pero digo si volverla a sacar. Es una cuestión que si no es una modificación trascendental, no te exige otra vez una aprobación inicial y vuelve a exponer al público. Pero el problema está en determinar si es fundamental o no, si es esencial, si tocas la esencia de la ordenanza. Es por los plazos. Sí, o sea, y luego que además se ha metido la posibilidad eso de que el año que viene se pueda modificar. Se pueda modificar, hay una cláusula de modificación en el pliego. Bueno, ¿vale? Bueno, a Rastión vamos a dar comienzo a pleno ordinario de marzo con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión celebrada el 23 de enero del 2018. ¿Se aprueba el acta? ¿Votos a favor? Queda aprobada el acta correspondiente a la sesión de 23 de enero de 2018. Bueno, segundo punto en el orden del día, dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía en el periodo comprendido entre el 23 de enero al 15 de marzo del 2018. Se adjuntan las copias del número 2 al 6 del 2018. Los decretos, ¿algo que comentar sobre los decretos? Pasamos al tercer punto. Aprobación inicial si procede del Plan Especial de Ordenación Urbana de Ageo 2.4. Aranchazu. Bueno, ya este tema está tratado en la comisión, entonces voy a ir al acuerdo. Adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el Plan Especial de Ordenación Urbana de Ageo 2.4. Segundo, insertar anuncio del acuerdo de aprobación en un periódico de difusión corriente, en el talón de dictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Vizcaya por plazo de 20 días para alegaciones con notificación personal al promotor. Tercero, requerir al Servicio de Igualdad de la Mancomunidad opción técnica sobre el informe emitido por el promotor en relación al impacto positivo de la ordenación del plan especial en función del género. Y cuarto, instar al promotor para que, con carácter previo a la aprobación definitiva, corrija los aspectos recogidos en el fundamento jurídico 3.3 de la presente resolución.
Se aprueba. ¿Votos a favor de la aprobación inicial? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría absoluta el plan especial de ordenación de Ageo 2 y 4. Cuarto punto, contestación a las alegaciones presentadas y aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del Servicio de Control, Delimitación y Ordenación del Estacionamiento. Bueno, aquí, como acabamos de comentar, hay alguna alegación que parece ser que no se ha tratado pensando que no se había modificado el artículo, que es lo que estábamos comentando previo al inicio del Pleno, pero bueno, en principio todas las alegaciones se desestiman y no sé si tienes algo que decir, Arantzazu, con respecto a esto. No. Porque quede constancia, en lo que es la alegación número 5, que se desestima del artículo 12, lo que sí que pedimos es que se incluya, leo la alegación, en su solicitud pretende la concesión de abonos a las personas que presenten un contrato de alquiler de vivienda, a fin de darles el mismo trato previsto en el artículo 12 a favor de los usuarios de alta frecuencia. Entonces, lo que solicitamos es que se estudie si puede ser de cara a antes de que se inicie el proceso de cobro por aparcamiento, la posibilidad de incluir esta alegación como positiva. Bueno, yo creo que lo que podemos hacer, en principio nosotros vamos a aprobar, lógicamente, por la duda que tenemos de si eso requiere una modificación de ordenanza. No obstante, si vemos después de este pleno que lo estudiamos con los jurídicos, y si se pudiese incluir, yo creo que se podría estudiar si no nos ocasiona ningún trastorno con el tema de la publicación de la ordenanza. Si pudiese incluirse, yo creo que hacemos esa salvedad. Nosotros tiramos para adelante con el acuerdo que tenemos aquí escrito, pero nos comprometemos a tratar esto con los jurídicos por si se pudiese contemplar y no necesitásemos ampliar o modificar la ordenanza. ¿Vale? Vale, de todas formas, el resto de alegaciones, que nosotros estamos de acuerdo en que se desestimen, hablan en lo que es la justificación de la alegación a que el artículo 12 no se ha modificado. Entonces, habría que darle una vuelta a esa respuesta. Efectivamente, como os decía antes, tendré que hacer constar en la propuesta que existen que no existen razones legales para desestimar las propuestas que se refieren al artículo 12 y que la decisión deberá de ser tomada por el Ayuntamiento en función de la oportunidad. ¿Algo que comentar vosotros con respecto a la votación y la contestación a las alegaciones? Bueno, komisioan aipatu, gure proposamena izan zena, nola horretan geratzen da 5. artikuloa ambitoa dela udalerri osoan, eta guk ulertzen genuen ekainan eta iraian esela beharrezkoak lan egunetan herriaren atzeko partean, hau da bai Gandiaz eta beste inguru horretatik, proposatzen genuen beste zona bat librea egun horietan, eta nola esen admititu, gure postura badakizu zein dan. Vale, como lo comentamos el otro día, no es que no se haya admitido, es que nos supone 3/4 de lo mismo que sería admitir esta alegación. No es una admisión, es una inadmisión. Es simplemente el tema de que el hecho de tener que añadir eso que tú sugieres, o Bildu sugiere, supone una modificación de la ordenanza, con lo cual entraríamos en un problema incluso de no aplicación de la OTA. Con lo cual, tomamos nota también y se tendrá en cuenta para después de esta puesta en marcha, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a proceder a la votación con esas salvedades que acabamos de decir con respecto a la modificación del artículo 12, que sí hacía alusión, así que pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la contestación de las alegaciones en este sentido? A las alegaciones. ¿A favor de la desestimación? Sí. ¿Cómo está el acuerdo?
es el que hemos traído al Pleno. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por mayoría simple la modificación de la ordenanza reguladora del estacionamiento en vías públicas. Vale, quinto punto, modificación del artículo 29 de la norma municipal de ejecución presupuestaria. Itxaso. Bueno, aprobado en sesión plenaria con fecha 23 de enero del año en curso por unanimidad el presupuesto general del Ayuntamiento de Gorliz para el ejercicio económico 2018, junto con su norma municipal de ejecución presupuestaria y anexos en dicha norma, el artículo 29 indicaba exclusión de la obligación de facturación electrónica, así como el artículo 4, Ley 25/2013, decía así: las administraciones públicas podrán excluir reglamentariamente de la obligación de facturación electrónica a facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. Lo que se propone en este pleno, y se elevó dictamen favorable emitido en la Comisión de Hacienda del pasado 15 de marzo, es la modificación de ese mismo artículo, del artículo 29 de la norma de ejecución presupuestaria, mediante la cual estarán obligados al uso de la factura electrónica todos los que marca la Ley 25/2013 en su artículo 4. Es decir, todas las entidades, menos las entidades físicas, es decir, los autónomos, sea el importe que sea, están obligados a presentar la factura electrónica. ¿Votos a favor? No, tú tienes que decir. Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad la modificación de la norma municipal de ejecución presupuestaria. Sexto punto, dar cuenta del informe de sostenibilidad de gastos financiados con remanente líquido de tesorería. Bien, informe sobre sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2017 sobre los gastos financiados con remanente líquido de tesorería. Punto que también se debatió y se explicó en la comisión informativa del pasado día 15. Dicho informe viene a avalar que el Ayuntamiento de Gorliz no posee deuda alguna, que el Ayuntamiento cumple con los plazos de pago a proveedores establecidos en la normativa vigente y, a la vista del plan de tesorería con que cuentan las presentes modificaciones presupuestarias, no impedirá incumplimientos futuros. Por último, que el gasto a financiar por las modificaciones de crédito no comprometen la sostenibilidad financiera futura del Ayuntamiento. Es por ello que se puede concluir de este informe de estabilidad presupuestaria que la modificación del crédito 2016/8, adición de créditos, no compromete la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Gorliz en los términos establecidos por la Ley Orgánica 9/2013 del 20 de diciembre. Vale. Sexto punto, nombramiento de representantes municipales, séptimo punto, nombramiento de representantes municipales en la Mancomunidad de Servicios Uribe Costa. Bueno, el nombramiento, el Pleno de la Corporación, el 3 de julio del 2015, y previa propuesta formulada por la Alcaldía, designó como representantes municipales en la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa, entre otros, a doña Ainhoa Malas Echevarría, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 38 del Real Decreto. Con fecha 18 de enero se registra de entrada en este ayuntamiento una instancia presentada por doña Ainhoa Malas Echevarría Unceta Barrenechea, comunicando su renuncia al cargo, dada la incompatibilidad del mismo con sus nuevas obligaciones profesionales. Por lo tanto, a fin de mantener la representatividad que dicha Administración tiene establecida en sus normas fundacionales, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Es designar como sustituto de Ainhoa Malas Echevarría al concejal don José Antonio Martínez Ibáñez como representante del Ayuntamiento de Gorliz ante la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa. Vale. ¿Votos a favor del nombramiento que acabo de...? ¿Tú te tienes que abstener o no? No sé cómo va esto. Bueno, pues votos a favor del nuevo nombramiento. Vótate mismo. Vótate. Es que no sé si se tiene que abstener. ¿Votaste en contra de que yo me fuera? Algo de eso, sí. No. Bueno, pues ya está.
Por unanimidad, ¿no? Se aprueba por unanimidad el nombramiento del concejal don José Antonio Martínez como representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Uribe Costa. Y por último, ruegos y preguntas. ¿Algo que queráis saber? El viernes tuvimos la reunión que hacemos mensual y entonces en ese orden del día figurabas tú, Ainhoa Malas Echevarría. Efectivamente yo di cuenta porque me di cuenta perfectamente que estaba ella nombrada para esa comisión y le pregunté a Esti Anitua. Efectivamente, hasta la celebración del Pleno y que se dictamine y se adopte un acuerdo, bien vaya a la comisión o bien vaya a Junta de Plenaria, el acuerdo se adopta a partir de hoy. Es válido a partir de hoy. A mí me dijo Ana que solamente había que acordar el que va a la plenaria. El acuerdo de hoy es válido para las dos cosas. Pero a mí me está nombrando. Lo que ocurre, yo creo que no necesitas, Gaby, porque tú estás en la comisión de euskera. Sí. Pero solo son de las plenarias, ¿eh? Y a los miembros, a mí alguien me tiene que nombrar. Es que ahora estamos Yo voy a sustituirle. en vez de él, vas a ir tú. Pero, a ver, Ainhoa estaba en la comisión de servicios sociales y estaba en el plenario. Ahora, al plenario va José y a mí me tienen que nombrar a esa para que cuando se convoque esa reunión me convoque.
imagínate, ¿eh? Entiendo yo de esta manera. Tú eras la representante de Bildu que iba a la mancomunidad. Sí. Y es un representante de Bildu el que va a la mancomunidad. Dentro de la mancomunidad tú decides ir, bueno, Bildu decide, porque aquí nos repartimos las carteras de cada uno, y decide que de Bildu vaya un representante de la mancomunidad, que eres tú, y luego a la de Euskera, él, y a la de Acción Social, ella. Sí. Solo decidimos aquí, entre todos. Por eso, pero no la plenaria. Los nombres. El delegado de Euskera iba a la mancomunidad. Bien, pero que no se adoptó el acuerdo en pleno. Pero alguien trasladó. Alguien trasladó los Vale, pues se trasladaría. ¿Y por qué no se han trasladado ya los nombres? Iba a la Comisión de Igualdad Porque y no estaban de acuerdo. Social. Para la próxima comisión estarás tú. Y les comunicamos también que tú asistirás a las reuniones de la... ¿Cómo se llama? Comisión de Igualdad. Comisión de Igualdad. Acción Social, Igualdad y Drogodependencias. Vale, pues ya está entonces. Se da por finalizada la sesión si no hay ningún otro asunto. Ah, espera, A ver, José. quería plantearnos fuera de pleno ya, ¿eh? Fuera de la sesión. Fuera. Sí, sí. El problema es que yo